el mundo que lo quiera revisar. Ya está. Vale, bueno, pues lo primero, daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado. Como siempre, muchísimas gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo a seguir formándoos como entrenadores, que, como os digo siempre, ese interés que tenéis vosotros por formaros y por ser cada vez mejores entrenadores nos obliga a nosotros a seguir buscando la forma de contribuir a ese esfuerzo que hacéis. Así que gracias a todos por conectaros. Como siempre, gracias a Raúl por facilitarnos todo el soporte técnico y que podamos hacer estos talleres con tanta gente. Y bueno, pues daros la bienvenida al quinto taller de formación de la Federación de Rugby de Madrid, que además, pues, tanto por el ponente como por muchos de los que os habéis conectado, pues es el taller más internacional de los que llevamos hasta ahora. Lo segundo es presentar bueno, primero presentarme yo. Yo soy, para los que no me conozcáis, soy Alfonso de la Cruz, soy el director deportivo de la Federación de Rugby de Madrid y bueno, y me estoy encargando un poco de coordinar estos talleres y a veces de hacer alguno de ellos. Y también presentaros al ponente que vamos a tener, que es Bernardo Urdaneta, que le tenemos allí conectado en Argentina. Y bueno, como muchos, sobre todo los que seáis de aquí, de Madrid y un poco de España, quizás no le conozcáis, pues sí me gustaría presentarlo un pelín, aunque luego seguro que él se os va a contar muchas cosas más. Yo a Bernardo le conocí en un viaje que hice a Argentina, yo creo que hace 3 o 4 años, y le conocí gracias a Juan Pablo Tomás, que es el seleccionador sub-18 de aquí, de Madrid, que me dijo: si vas a Argentina tienes que conocer a Bernardo, que es un buen amigo mío, que ya verás que es un tipo muy especial, me dijo él. Me lo definió con esas palabras, es un tipo muy especial. Y la verdad que el tiempo que pude estar con él, que estuve más o menos, le vi entrenar pues más o menos una semana, un poquito menos, es cierto que es un tipo muy especial. Yo me quedé bastante impresionado de lo que vi. De hecho, bueno, muchos con los que he hablado ya lo sabéis, a mí me pareció uno de los mejores entrenadores que he visto entrenar en el campo. O sea, es decir, todos sabemos que Guardiola puede ser buenísimo, que Eddie Jones seguramente sea buenísimo, pero al final no les ves entrenar. Pues de todos los entrenadores que yo he podido ver en un campo entrenar, dirigir un entrenamiento, dirigir un equipo, a mí Bernardo me ha parecido de los mejores, si no el mejor. Entonces, pues, para mí es un lujo poder haber conseguido que nos hiciera este gran favor de darnos un taller. Sobre todo porque desde el minuto cero, y ya os comentará que está haciendo 200.000 cosas, que parece mentira que aún confinado tengamos tantas cosas que hacer. Su predisposición ha sido total desde el primer minuto que nos contactamos con él, y encima pues está haciendo el esfuerzo de que allí son las 6 de la mañana y está con nosotros para que no tuviéramos que variar nuestros horarios ni nada. Así que por ahí, pues, darle las gracias. Y nada, y por último, presentaros un poco el taller. Bueno, el tema ya habéis visto que es, como él lo ha definido, es cómo armar un equipo competente. Un poco yo lo que le pedí es que nos diera pinceladas, que nos mostrara qué proceso sigue él desde que le encargan la dirección de un equipo hasta que consigue que ese equipo juegue y rinda como a él le gusta. Que supongo que también cuando buscan un entrenador o cuando te buscan como entrenador es porque tienen ya los directivos conceptuado una idea de cómo quieren que juegue el equipo en función de tus capacidades. Entonces, por ahí es importante siempre conseguir que el equipo rinda y juegue con la idea y con el sentido de juego que a uno le gusta. Y nada, como sabéis, bueno, Bernardo va a exponer el tema y entonces estáis todos silenciados, pero tenéis un chat y entonces ahí podéis ir dejando preguntas. Si hay algo que no se esté entendiendo, que sea una cosa que merezca la pena interrumpirle, yo le interrumpiré y le preguntaré en el momento, y si no, las preguntas las dejamos para cuando él termine, que pues aquellas inquietudes que os hayan podido surgir o que por ahí sea bueno que podamos compartir, pues se las haré al final. Así que nada, Bernardo, ya todo tuyo. Buenísimo, Alfonso. Bueno, antes que nada, agradecerles por estar acá. Para mí
es toda una alegría compartir con entrenadores. Bueno, por ahí en el rugby tengo 53 años y desde los 18 años entreno ininterrumpidamente. Hace 15 años que soy profesional realmente desde, no sé, desde poder entender algunas cosas, y todavía estoy buscando poder ser un buen entrenador más allá de los conceptos de Alfonso, que le agradezco un montón. Y también decirles que, bueno, que yo mucho tiempo me paso en el lugar que están ustedes, así que no tengan problemas en preguntarme, en interactuar, porque nada, yo soy parte de una persona que le interesa mucho aprender. Hoy y siempre ha sido mi núcleo, digamos, y si yo detecto un buen entrenador y me preguntan muchas veces para mí qué es un buen entrenador, para mí es eso, una esponja, una persona que se puede levantar a las 4 de la mañana o a las 11 y puede seguir creciendo y puede seguir aprendiendo, pero sobre todo ordenando algunos conceptos, que es por ahí donde quiero poder, como objetivo de hoy, ayudarlos. Si bien hoy vamos a conceptualizar, os voy a transmitir algunas cosas que hablaba anteriormente cuando empezó esto con Alfonso, que no estaba grabando todavía y por ahí alguno no estaba, que bueno, hoy estamos bombardeados de información, por ahí creo que hay entrenadores que no dan más de la cantidad de cosas que tienen, y bueno, poder ordenar eso es fundamental, y sobre todo, como hablábamos recién, transformarlo en conocimiento. No es lo mismo información que conocimiento. Creo que hay una brecha importante, y esa brecha se la resuelve con metodología, con un orden que te da el aprendizaje. Por ahí ser entrenador no tiene una educación formal, y esa formalidad es lo que debemos buscar nosotros en el tiempo que tengamos, ya seamos un profesional, seamos part-time o seamos un entrenador amateur que le dedica ese tiempito que hoy es muy valioso al ser entrenador. Y por último, el objetivo de esta charla, convertir esas capacidades o ese conocimiento en ser competente. Como dijo Alfonso, eso que yo pienso, esa es mi intención, o ese esfuerzo, todo lo que le dedique a ser entrenador, que se vea dentro de la cancha. Así que bueno, yo por ahí, Alfonso, te consulto. Yo hice una presentación, pero por ahí yo prefiero hablar, Ujú. o mostrar algunas cosas, pero prefiero que me vean, aunque no es muy agradable lo que se ve, pero a mí me gusta mucho hablar, más que presentar. Así que bueno, vos decime Perfecto. cómo te No, lo gusta. que tú eres el profe del taller, así que como tú lo quieras llevar Sí, mejor. bueno, por ahí algunas cosas sí se las voy a mostrar, Ujú. pero les digo, mi preferencia es eso. Si yo pudiera tenerlo atrás, sería bueno, pero prefiero estar por delante de la presentación. Y por ahí en esto de, del objetivo de hoy, de generar un proceso, creo que no hay segundas oportunidades para una buena primera impresión, y creo que es un concepto inicial para un entrenador muy importante, pero muy importante. Y para lograr eso hay un trabajo previo que tiene una significancia y una relevancia enorme. Hay un libro que a mí me encanta muchísimo, que bueno, cuando iba preparando esta charla y me entusiasmaba por mi amigo Juan Pablo Tomás, que los veo ahí, por Alfonso, que lo conozco, bueno, porque estuve ahí en España con Loma jugando al rugby, un montón de gente que me pareció increíble, maravilloso. Pensaba en ese librito que habla de las 3 vidas de Chesco Spar, que realmente es un buen comienzo para un entrenador. Eso que yo llego y me paro frente al equipo y ya hablé, ya dije lo que tenía que decir, sin haber dicho una palabra. Y eso es un trabajo que por ahí no quiero redundar, pero sí hoy a desandar todo esto que dijimos, información, conocimiento, competencia, es muy importante. En cuanto a las 3 vidas que habla este autor, habla obviamente de la vida pública, por ejemplo la mía, por la cual ustedes me están escuchando en este momento, porque conocen que entreno Pumitas, que entrena, que gana, que más, que menos. Pero bueno, esa vida pública está sustentada por la gente que está acá. Yo estoy en mi casa, obviamente, por una cuestión de lógica, pero acá cierro la puerta. Hoy le abrí la puerta de mi casa a todos ustedes, un placer, pero generalmente estoy con mi esposa y mis 4 hijos, y esa vida también necesita un entrenamiento. Y por último, y creo que es la que le quería hablar un segundito, es la vida secreta, la vida conmigo mismo, la vida conmigo mismo como ser humano, así holísticamente, que son mis creencias, ya voy a meterla en el rugby, pero también conmigo como entrenador.
Yo, para ir dando los pasos que pude dar como entrenador, los definí antes en mí mismo. Hay un autor que me gusta mucho también, que habla de las dos creaciones. Una creación primero acá, mental, en el deseo, y después otra tangible en la mano. Entonces, yo creo que dedicarle un tiempo a reconocerme, a conocerme, a saber qué realmente es lo que a mí me gusta, es para mí lo más importante. Porque, así como dice este autor, es muy difícil tener una exitosa vida pública si no tenés una exitosa vida privada. Nos preguntamos si sos igual cuando entrenás, cuando te peleas en la casa o cuando tenés un desorden en tu actividad, si no sos entrenador o si sos entrenador profesional también, pero sobre todo si no tenés unas bases enormes desde el lado secreto de vos con vos mismo. Eso no te acostás y pensás, o cuando, y si es que te das tiempo, hay gente que increíble, por lo menos acá en Argentina, gente que va al baño con el celular, cosas que yo no puedo por ahí entender. ¿Cuándo te dedicas tu tiempo, ¿no? ¿Cuándo es para vos empezar a reconocerte, ¿no? Y en eso de reconocerte, y por ahí, por una cuestión de tiempo, voy a ir omitiendo algunos pasos, que después los voy a volver a tomar, en eso de reconocerme y darme importancia a mis gustos, está la creación de algo que es lógico en el entrenador, que es generar una idea de juego. Yo muchas veces me encuentro con entrenadores y en eso de, de, de generar algo personal, vos le preguntas realmente, ¿qué te gusta en el rugby? Y te cuentan, sí, mirá, me gusta tal cosa. ¿Y lo tenés escrito? No, no, yo lo tengo acá. Y he visto fracasar mucha gente por eso. O sea, poca gente le da un tiempo a todo esto y realmente creo que es un buen comienzo. Un buen comienzo conocerte a vos mismo y saber qué es lo que a vos te gusta. Por ahí voy a poner un poquito la presentación porque quería reforzar de esta manera. Comparto pantalla, Sí, sí, Alfonso, si sin me problema. permite. Y marcame los tiempos también porque nada, amo lo que hago, es en mi vida. Este, bueno, uno de lo que les hablaba recién, y también en la generación de la filosofía del entrenador. Este entrenador puede estar llorando de alegría o puede estar llorando de tristeza. No sé cuántas veces yo me he encontrado en ese lugar. Este, nada, y me doy cuenta cuando pienso y estoy ahí, que mucho de lo que está pasando ahí pasó antes por mi cabeza y siento total responsabilidad de la construcción. Yo creo que un perdedor tiene un manual de excusa y el ganador necesita tiempo. Y yo, si tengo tiempo, lo invierto primero en mi vida secreta. Un paso importante que quiero dejar marcado, que serían 3 pasos, es la filosofía del entrenador. Generar una filosofía del entrenador. Generar, por ahí buscaba herramientas que las uso muchísimo para cómo generarla. Entonces, por ahí Simon Sinek, que ustedes lo conocen, escritor del libro de Golden Circle, El Círculo Dorado, habla cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra comunicación. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Desde afuera hacia adentro. Hablamos de qué entreno, qué soy, que yo entrené los Pumitas, que entrené Jaguar en su momento, que salí campeón, que las destrezas, obviamente por una cuestión de neocorteza cerebral, hablamos así y es mucho más simple para nosotros. Ahora, ¿cuál es el método que nosotros vamos a generar? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos? Y después empieza eso, como que caminamos al revés. Y después empezamos a pensar en esa filosofía del entrenador, en lo que realmente creemos. Y este autor lo habla muy bien y justamente marca muchas empresas, no habla de deporte, que se comunican al revés. Y muchos hitos históricos de que se comunicaban al revés. Nada, no voy a redundar, me encantaría tener todo el tiempo del mundo y redundar en este tema porque me parece, para mí, el más importante. Nada, mucha gente que tuvo éxito porque tuvo un sueño y porque tuvo la valentía de ir por detrás del sueño. A mí un montón de gente me pregunta, che, pero vos vivís una vida espectacular, te vas a hotel, trabajás en Buenos Aires, en Rosario, te volvés a tu casa. O sea, yo creo que todas las personas que tienen un sueño grande tienen un precio grande que pagar.
y cuando hablo con los jugadores que estoy hablando, por ahí en muchos seminarios y todo, me doy cuenta del precio grande que se paga por un sueño grande. Y ese es un paso enorme. Y acá lo que quiero dejar concreto es que las creencias son las que determinan nuestro comportamiento. Y el comportamiento es el que marca el rendimiento. Y obviamente ustedes como son entrenadores saben que el rendimiento, la performance, es el que dicta finalmente el resultado. Entonces, si vos no tenés un desarrollo en tus creencias, en tu filosofía del entrenador, no la tenés escrita, no le diste un tiempo, pero sabés un montón de ejercicios de pase, preparación, ejecución, te preocupaste en la toma de decisión, te preocupaste en un montón de cosas, pero ¿quién es el que está hablando? A mí me pasa muchas veces, no sé, estar en un vestuario y tengo que decir lo mismo que dice otro entrenador, pero no es igual. Y me lo preguntan, che, ¿por qué no es igual cuando lo decís vos, cuando lo dice otra persona? Pues yo le dedico mucho tiempo a esto, mucho tiempo, mucho tiempo, y todos los días le doy. La verdad que es un tema que si vos lo tocas es amplísimo, podemos hacer una presentación sobre esto, pero como inicialmente desarrollar la filosofía del entrenador y creencias es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, escuchás una charla, ah, mira qué bueno, y te vas. Y por ahí conozco muchos entrenadores que son segundas versiones de algunos buenos entrenadores. Yo personalmente quiero eso para mí, quiero ser un buen entrenador. Obviamente quiero aprender constantemente, como le dije al principio. A partir de eso, como filosofía del entrenador, ¿cuál es la respuesta ordenada que debo tener? Una idea de juego escrita, una idea que represente lo que dice ahí, principios que me representen a mí, humano, y principios del juego. Yo no puedo jugar a algo que le gusta a otra persona, o sea, ¿por qué? Porque no le dedicaría, yo, nada, no puedo contar cosas, pero yo no sé, hoy me levanté a las 4 de la mañana para estudiar y generalmente hago, parece temprano, pero bueno, no sé, no necesito hablar algunas cosas de mí, pero yo exploto, yo me amo lo que hago, yo amo profundamente lo que hago, pero profundamente. Entonces, vos decís, ¿es un trabajo para vos? No, realmente no es un trabajo. Recibo una remuneración, pero para mí yo podría estar acá con ustedes, me encantaría interactuar, obviamente, pero y eso soy yo, o sea, y esos principios humanos tienen que estar reflejados en lo que a mí me gusta en el juego. Y cuando ustedes ven mis equipos, se refleja muchísimo de lo que me gusta como ser humano y lo que me gusta en el juego. Y obviamente lo que me gusta en el juego tiene que tener una lógica, y esa lógica se llaman los principios del juego del rugby. Yo no puedo pensar o no debo alejarme de ese espejo que me guía, de ese marco que me encamina, que son los principios del juego del rugby. También escucho ideas de juego que tienen una estética increíble, pero se han olvidado de los primeros, por ejemplo, ganar la pelota, o backs que tienen unas jugadas espectaculares, pero no le dan la importancia a cómo ganarla, ni la relacionan a cómo voy a avanzar. Entonces, cada uno por su parte haciendo cosas maravillosas, con una parte declarativa muy linda, pero sin éxito porque no tienen bases. Los principios, qué sé yo, hablo con entrenadores y te dicen, no, pero esas cosas son de los viejos, por ahí a los jóvenes les cuesta bastante, pero sin esos principios, que yo digo es como un espejo, vos tenés que reflejar lo que vos querés ahí. Si no tiene una lógica y no se llevan bien con los principios, fracasaste de entrada, sin poner pie en la cancha. Y esa idea de juego tiene que estar obviamente escrita. Alfonso, paso al segundo, son 3 puntos. Perfecto. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Lo único, puntualizar o por un poco reforzar lo que está diciendo Bernardo, yo este año he tenido la suerte de conocer un par de jugadores que han sido entrenados por él en el club donde he trabajado este año. Yo no sé si tú te acordarás de Evaristo Paz, que igual hasta está por aquí, bueno, un chico de allí, de Tucumán, que yo Mira. creo que Sí, es de Tucumán, de Tucumán, lo entrené en el seleccionado de Tucumán. efectivamente, pues él, cuando se enteró Buenísimo. que nos conocíamos, una de las cosas de las primeras cosas que me dijo es que justo hacías mucho hincapié en esos principios humanos. Además, él me puso un ejemplo muy curioso con un vídeo que le hicisteis, que preparasteis de qué es ser un equipo como el que tú querías y cómo estaban siendo ellos como equipo. Y entonces, en ese tipo de ejemplos es donde se ve que debajo del equipo, de la idea de juego, tiene que haber una idea humana de comportamiento para que se retroalimente y sea completo. Entonces es bastante importante eso que has comentado. Excelente, Alfonso. Aparte, lo que nosotros ahí tenemos que reconocer, que esa parte filosófica parece que queda en algo etéreo. No, tiene que quedar en algo concreto y vos lo tenés que ver en la cancha.
lo tenés que ver. Si vos decís que sos un tipo solidario, bueno, tenés que ver un equipo que tenga una capacidad de apoyo, de entendimiento de roles, comportamiento en los espacios, increíble. Un tiempo de posesión de la pelota alucinante. Si vos decís, no sé, ganar la pelota es un principio buenísimo en el rugby, obtener, pero si vos lo llevas a tu vida, ¿qué sería ganar la pelota, no sé, en tu trabajo? ¿Qué es ganar la pelota, no sé, cuando salgo con mi familia? O sea, todo eso se tiene que reflejar en el juego. El rugby tiene, y muchos deportes, pero el rugby sobre todo, eso que tenemos nosotros, y lo decimos mucho, que es una escuela de vida, que tiene valores, todo eso, bueno, en el rugby no queda en el tercer tiempo, queda dentro de la cancha, porque dentro de la cancha nosotros estamos, los jugadores y los entrenadores estamos desnudos. Ahí vos no podés decir, yo soy un tipo valiente y no se ve. Ya empezó el partido y sabes quién es. O sea, o yo soy un entrenador o soy tal persona. Bueno, ahí se está viendo si realmente tenés que prestar atención nada más. Si lo que vos crees está pasando. Y esa es una gran responsabilidad. Por eso te da ganas cuando uno tiene buenas creencias, o tus creencias, más que buenas o malas, tus creencias, salís a pelear por eso. Y yo salgo a pelear por ellas, todos los días, Totalmente. cada minuto. Así que bueno, y ese es realmente un buen ejemplo. El segundo punto es, conociéndose a uno mismo, ir por el equipo. Yo creo que acá la parte de la filosofía del equipo es fundamental. Eh, Hay muchas cosas para decir, pero yo creo que desarrollar un traje a medida es fundamental. Por ejemplo, no sé, vos hablabas de Evaristo Paz, y bueno, yo pasé unas buenas temporadas con 5 campeonatos argentinos en juveniles, y con eso me convocaron a entrenar Pumitas, y yo me di cuenta que no era lo mismo el seleccionado de Tucumán que un seleccionado nacional, jugar mundiales, y una vida y una cosa alucinante, increíble. Y de ahí pasar a Jaguares, que hoy es Argentina 15 acá, y ya no era lo mismo los menores de 20 que jugadores que venían de los Pumas, otros que iban con sus ilusiones a jugar los Pumas. O sea, iba cambiando el hacer, y después pasar, no sé, a Lomas Athletic en la Urba, hoy en Rosario, y cada lugar tiene una manera, una forma, y sobre todo una necesidad distinta. Es por eso que en cada lugar es necesario tener la capacidad de generar un traje a medida. Hoy nosotros, sobre todo cuando le dedicamos un esfuerzo, tenemos una forma, una metodología, pero a veces esa metodología es tan cerrada que vos haces lo que vos querés hacer. Yo hago lo que tengo que hacer. Muchas veces no lo que quiero hacer, sino lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es desarrollar un traje a medida, hacer lo que necesita ese equipo, lo que necesita esa institución. Entonces, por ahí la parte de un sistema empático o de organización empática se refiere justamente a eso, a conocer y a dejarte conocer. Porque por ahí los entrenadores, cuando usamos esta palabra empatía, creemos que es conocerlo al jugador, ser sensible, sí, es parte de eso, pero también que te conozcan tus intenciones. Y ahí también quiero reforzar muchísimo en esto, que empatía no solamente es conocer a la otra persona o al jugador, si está triste, si los padres están mal, la casa, qué intereses tiene, sino que te conozcan a vos. Pero muchas veces decís, ¿por qué no te dejas conocer? Y piensen en el punto anterior y se van a dar cuenta a veces por qué no nos dejamos conocer. Porque hay algo a veces que escondemos, o falta de conocimiento, o falta de creencias, o realmente tener cara de lo que estoy transmitiendo. O sea, cara es el cuerpo, ¿no? El gesto, todo lo que digo. Entonces, esa empatía es muy importante. Y esa empatía no dejarla únicamente como algo tan poco subjetivo, sino medirlo. ¿Cómo lo mido? Y, por ejemplo, no sé, para mí un inicio es juntarme o reunirme, perdón, con cada uno de los jugadores y hacer una ficha con cada uno de los jugadores, que tiene una parte personal hecha por unos psicólogos y una parte del juego, desde los intereses, desde empezar a fortalecer fortaleza y no curar debilidades. Eso empieza a generar una buena empatía. Si nosotros, no sé, por lo menos acá en Argentina o con los entrenadores que tengo relación también de otros lugares, es muy normal andar con una lupa gigante, gigante viendo a ver si se le cae la pelota, si no tiene la espalda bien. Yo tengo muy buenos resultados con fortalecer la fortaleza. Entonces tengo ejemplos de jugadores que eran buenísimos en elevación y el entrenador que estaba conmigo se preocupaba que taclee.
Sí, está bueno, pero primero hay que fortalecer lo que, por lo cual estoy hablando de un seleccionado nacional, por lo cual lo convocamos. De hecho, si se ponen a pensar por qué llegan los jugadores a donde llegan, y la mayoría llega por su fortaleza, no por su debilidad. Eso se mejora con el tiempo. ¿Cómo se mejora? Fortaleciendo la fortaleza, porque lo otro es una parte de un complemento que lo va mejorando. Es también un concepto muy importante ese. Entonces, todo eso llevado a una medición, con entrevistas, con fichas, psicólogos, con la otra parte del ser entrenador, la medición del juego y fortaleciendo fortalezas dentro de esta organización de empatía. Y a partir de eso, generar un diagnóstico para esa filosofía que voy armando en mi equipo. Es muy importante saber a dónde uno va, porque si no, no te das cuenta cuando llegas, como dice un dicho, pero también de dónde estás arrancando. O sea, a veces arrancamos desde de mi idea nada más. No, tenés que ser como un buen médico, como Juan Pablo, que, bueno, diagnostica, hace la clínica, revisa. ¿Y cómo revisa? Y bueno, revisa con lo que él sabe, con sus clínicas, con las características generales, por la edad del paciente, con la sintomatología, pero también debe conocer cuáles son sus puntos de esa persona, o sea, cuáles son los factores X también de tu equipo, qué lo distingue. Cuando nosotros hablamos de características, hablamos de algo general, pero cuando hablamos de factores X, empezamos a entender que hay cosas que no son iguales a otras. Factores X pueden ser positivos o negativos, pero esos factores X hablan de una comparación con. Entonces yo puedo tener, no sé, dos segundas líneas como Carissa de 2,02 m o 4, o puedo tener, no sé, o en un club juveniles que son muy numerosos o no, y bueno, esas cosas son muy, muy importantes de detectarlas. ¿Por qué? Porque si vos te basás en diagnósticos de características, difícil hacer un traje a medida, imposible hacer un traje a medida. Los factores X no están en Internet, los factores X están en la metodología del entrenador. Es imposible avanzar con lo que únicamente tengo de información. Para transformar eso en conocimiento, uno de los pasos fundamentales es factores X, detectar qué me distingue, para bien o para mal, como fortaleza o como debilidad. Y a partir de ahí, sí, el diagnóstico tiene sentido y empiezo a viajar. En esa filosofía del equipo hay un ordenamiento para mí muy importante, que lo hablé con varios entrenadores y, y genera en la mayoría este ordenamiento. Estos 5 puntos para mí son muy importantes, que la filosofía del equipo tenga una declaración a partir de saber qué quiere, a saber también de dónde viene, y eso es, esa parte declarativa debe ser, o de la parte que yo comunico mis cosas, desde un lado simple y claro. Simple, obviamente, les preguntaría por qué, porque obviamente la simpleza, como dice el dicho, es genialidad, pero sobre todo simple es porque lo puede entender todo el mundo. Y ahí es un comienzo también fuerte para la filosofía. Entonces, todo ese trabajo tiene que calar en la simpleza y en la claridad. Simpleza para que todos lo entiendan, claridad para que no haya segundas intenciones. Yo, nada, tengo mi filosofía de entrenador, tengo obviamente en consecuencia lo que les dije, muchos sueños, entonces cuando yo estoy frente a mi equipo y hablamos de ya desarrollar eso en equipo, es muy importante que todo eso quede de una manera muy clara, muy clara, muy clara y transparente. El tercer punto es donde empieza a formarse ya ese centro de cocción de la filosofía del equipo, que es lo aspiracional. Soñar en grande, apuntar ahí, como dice el librito, el legado a la estrella más alta, y si le erras, le pegas al pico de la montaña. Bueno, eso, creer mucho, soñar fuerte, pensar en el juego que te gusta, pensar algo que te saque de la cama temprano, y vas por un buen camino. Yo hoy, si me ofrece un trabajo que pueda ganar un montón de plata, o pueda ganar dinero, pueda ganar, no sé, fama, lo que sea, y me llevaría poco tiempo, hoy no lo agarraría, no lo tomaría. No porque me gusten las adversidades, me gustan, pero busco algo que me saque de la cama constantemente. Por eso a veces no me gusta estar mucho tiempo en un solo lado, porque creo que el tiempo también nos aplasta. Y a partir de esa aspiración,
de equipo, del todo, lograr inspiracional. ¿Qué significa ese inspiracional? O sea, yo, obviamente es consecuencia uno de otro, yo no puedo inspirar a nadie si yo antes no hice el proceso anterior. Ahora, cuando un equipo es inspiracional, no sé, yo le contaba el otro día, ahí lo tengo a Juan Pablo y lo voy a nombrar 1000 veces a mi amigo, nada, le contaba del jockey, de verlo jugando contra Belgrano, que fue subcampeón de la Urba, con un equipo de mucha fortaleza en el Scrum, y bueno, un gran equipo realmente, y jugando contra ese equipo, en un momento dado, mi equipo jockey pide un Scrum a 5 metros, o sea, todo un evento para nosotros, y bueno, yo veía, más allá de que terminó en Scrum Try, quizá por eso lo estoy contando, eh, me tomaba tiempo de mirar a la gente. Y en mi club no es un club así que se exprese muchísimo desde la tribuna, todo eso. En ese momento creo que cambió la cultura del club. Qué sé yo, cuando fuimos a jugar la final del Nacional de Clubes, fueron muchísima gente, o sea, íbamos en el ómnibus y pasaba la gente, o sea, de convertir algo que era acompañar, empezás a ver gente que está inspirada, pero no solamente inspirada para ir a alentar, sino inspirada por una ética, una cultura, ¿no? Una cultura que no voy a detallar, pero sí esa cultura del equipo. De hecho, el capitán en el momento dado habló del cambio cultural que ellos mismos y que todos generamos, ¿no? Y que no se da únicamente dentro de la cancha, pero sí inspira a padres, a gente que va a ver, y eso es un lugar muy, muy sagrado y muy bueno que pueda hacer un equipo. Por último, en esto de la filosofía del equipo, ponerle una línea de tiempo, que un poco lo que les decía, yo no puedo estar mucho tiempo en un lugar porque necesito alimentarme de esto, pero bueno, un equipo también. No podemos decir, bueno, en algún momento pasará, no, ¿cuándo? 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 Cuando mañana. Muchas personas funcionan así, ya tienen un vencimiento y esperan el día anterior para hacerlo. Bueno, sentilo así, ponete un plazo, anda a buscarlo. Vuelvo a decirlo, los perdedores tienen un manual de excusas, los ganadores necesitan tiempo. El tiempo también es algo que tiene que estar escrito, puesto y determinado. Después veremos. Bueno, y en esta parte genera, y acá me voy a parar un ratito, con eso, Alfonso, voy a terminar esta parte, que es la generación de un modelo de juego. Yo obviamente como entrenador, como les dije, tengo mis creencias y tengo mis gustos, eh, uso muchas cosas de otros deportes y las adapto. Creo que la creatividad está generada justamente por ese paso que hablamos de información, conocimiento, competencia, y poder elegir y seleccionar elementos que te dan esa posibilidad de ese viaje. Y en esa selección de elementos, bueno, viene que todo esto que estamos hablando, generar un plan. Eh, Hablé muchísimo de la importancia de tener un sueño sin plan es fracaso, un sueño sin plan es estar en una plaza tapado con un diario. El plan es fundamental, a veces necesitamos muchos planes, mucho más planes que sueños, mucha gente. Entonces, generar un plan es muy importante. Entonces, modelar el juego, armar como dice el título, una organización que presenta el equipo en cada situación de juego. O sea, eso que vos estás pensando, eso que hemos generado, toda esa filosofía, todo lo que dije anteriormente, que se vea dentro de la cancha. Que se vea dentro de la cancha. Y si no se ve dentro de la cancha, bueno, buscar los caminos, que es lo último que voy a hablar, cómo puedo hacer para que eso pase todo lo que dije anteriormente. Entonces, para eso, bueno, hay puntos de vista que son pedagógicos, que es desarrollar en un proceso conceptual, eh, también metodológico, actitudinal y metacognitivo, que resumen cosas que ustedes van a entender de manera muy simple. Lo conceptual está relacionado a conocer. Yo escuché, Alfonso, tu presentación que me encantó, de la toma de decisión, y en algún momento hablan de la parte declarativa y lo procedimental. Entonces ese aprendizaje declarativo viene del conocer. Entonces ese conocer también nos lleva a ordenarnos. Entonces voy a decir, ¿cómo lo puedo conocer yo a Bernardo? ¿Dónde puedo leerlo yo a Bernardo? ¿Dónde está? Entonces, bueno, generar una matriz, que en mi caso, después podemos hablar, es un organigrama de juego, y distintos procesos para que eso que estamos generando, no solamente yo, lo podamos poner dentro de un orden. De hecho, tengo una reunión
después de esto relacionado a eso. Y después lo metodológico, ¿qué hacer? Obviamente eso relacionado al entrenamiento. ¿Cómo llevo eso que pienso, ese orden que lo estamos viendo y lo estamos generando, a una metodología de entrenamiento? El tercer punto es lo actitudinal relacionado al ser. Todo lo que nosotros hacemos implica muchísimo el valor humano. El valor humano ese que repetimos por información de mejores personas hacen a mejores All Blacks, sí, fantástico. ¿Y vos? O sea, ¿lo estás haciendo por el todo o lo haces únicamente por vos? O sea, 2 contra 1 la das, si te marcan a vos, y 2 veces la das, y la tercera también, y la cuarta también, y la quinta también, o en algún momento, no, ahora me toca a mí. O sea, cuánto de valor hay en cada una de nuestras acciones. Si realmente, y nada, desde que nos paramos, desde que hablamos, desde que habla el otro entrenador y lo miro, desde mi posición corporal, desde cómo son los valores también en el juego que estoy representando. Entonces, modelar el juego también de valores es fundamental, si no, obviamente esto se cae a pedazos. Y lo metacognitivo es el lugar más sagrado, como digo yo, de todo esto, que es saber del saber hacer. Cuando vos le preguntas a un jugador, che, ¿por qué hicieron ese line? ¿Por qué en esa jugada? Y el jugador te puede contestar y verlo tangiblemente, es el lugar cúlmine de modelar el juego. Este modelo de juego debe tener una parte, para no quedarnos muy así etériamente, una parte estructural y funcional. La estructural está relacionado a la estructura del juego, que ustedes la saben, lo técnico, lo táctico, lo estratégico, lo psicomotriz, lo socioafectivo, todas esas cositas puesto ahí en la estructura, cómo está armado el juego. Y después viene la parte más difícil, que es la parte funcional. La parte funcional está relacionado a los momentos del juego. O sea, cómo tenés ordenado vos los 4 momentos. Como en el momento ofensivo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo haces vos? ¿Qué plan tenés? ¿Sí? ¿Qué haces en eso? Relacionado al todo, ¿no? En el momento defensivo, ¿qué haces en cada momento de que vos no tenés la pelota? Simplemente los turnovers, o sea, el cambio de posesión, de ofensiva a defensa y de defensa a ofensiva. ¿Qué hacemos en cada uno de esos momentos? Y poderlos tener, organizados. O sea, que yo realmente ahí pueda representar lo que anteriormente dije en mi organización. En esa parte, es la parte final, y bueno, y a partir de ahí nos queda la tercera parte, que es la filosofía del entrenamiento, Alfonso. ¿Preguntas hasta acá? Pues de momento, o sea, de momento está viendo preguntas, pero casi prefiero hacértelas al final del todo, que no son, o sea, Bueno, que son un poco para resumir lo que estás diciendo y algunas inquietudes, para no interrumpirte, vaya. dale, dale. Bueno, en el modelo de juego obviamente hay muchísimas más cosas para decir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo o desarrollamos a partir de ese modelo de juego un organigrama de juego que ya les hablé, o sea, que está relacionado a los principios. Todo está encadenado, todo lo que estaba diciendo está encadenado. Entonces, ese organigrama de juego es, como todo organigrama, representa un orden, y ese orden, como yo lo use ese orden, va a mostrar el ordenamiento que nosotros pretendemos del juego. Pero ese organigrama también me sirve para evaluar, vuelvo a decir, eso que estoy pensando, si está pasando o no. Simple. Todo lo que se puede medir se puede mejorar, y ahí lo veo, no hay vuelta. O sea, están los principios del juego, está mi modelo de juego con mi equipo, también no confundir idea de juego con modelo de juego. Si vos no tenés una idea de juego y nos juntamos todos nosotros, y yo soy el único que tiene una idea de juego, adivinen con qué idea de juego van a jugar. Es muy importante todos los procesos. Entonces, y también entender qué equipo entrenamos, el traje a medida que hablamos, qué jugadores, qué torneo estamos jugando. Entonces, todo eso genera una modelación del juego, no pues una intención etérea puesta ya en una nube, sino una cosa concreta que puedan medir. Y a partir de eso, cuando hablaba de lo funcional, esos momentos del juego va generando submomentos del juego. Momento ofensivo, submomento salida, submomento line-out propio. Y a partir de eso, los comportamientos estratégicos y tácticos que nosotros pretendemos para cada uno de esos submomentos, que son, obviamente, vuelvo a decir, no se asusten, principios del juego, y a partir de eso, los roles que hay de los jugadores en cada uno de los espacios, en cada uno de los comportamientos estratégicos tácticos, y a partir de eso, las conductas que deseo de cada uno de esos roles. Parece que son 1000, no son 1000, son menos de 30, pero lo tenés que tener escrito, porque eso después determina
¿cómo vas a entrenar? Después de eso vienen las destrezas. Después de eso viene esto que estamos por hablar ahora. Entonces, ¿cómo entreno? ¿Cómo puedes entrenar si no tenés tu modelo de juego? ¿Cómo no tenés organizado la parte funcional? Entonces, ser competente cae en una moneda que depende de la camada, del batacazo, de los buenos jugadores, de la suerte. Bueno, yo en todo eso no creo. Creo, obviamente, sí, en parte, pero creo más en poder armarla. Así que bueno, por ese lado viene, es amplio, pero haciendo un resumen, sería eso. Y una vez que hablamos de lo que dije anteriormente, generar esta parte, o sea, entrenar la parte metodológica. Yo creo que acá un concepto importante, compartimos con otros entrenadores, de la filosofía del entrenamiento, la filosofía del coaching, es enfocarnos desde el cerebro que aprende, ¿no? Todo lo que dijimos anteriormente puede ser una buena idea, pero una buena idea sin implementación vale nada, 10 centavos, como puse ahí. Una implementación vale $1.000.000, vale mucho. Por ponerlo en plata, ¿no? Por dinero, pero no, realmente ahí donde viene el núcleo de todo esto, ¿no? Necesito lo anterior, fundamental lo anterior, pero todo lo anterior tiene que verse reflejado desde el diagnóstico al objetivo en cómo voy a entrenar. Y acá viene el entrenador, dentro de lo que ya habló Alfonso de estar haciendo. Entonces, esa filosofía del entrenamiento, desde mi punto de vista, tiene que estar enfocado, y desde también la ciencia, desde el cerebro que aprende. Si yo no sé, le enseño a mis hijos a tocar la guitarra, y quizás le enseño desde mi lado, y si le enseño de mi lado, difícilmente puedan tocar la guitarra. Entonces, es ponernos en el lugar de la persona que aprende. Entonces, en ese lugar de la persona que aprende, ponernos en el lugar correcto de la persona que aprende. Y acá podría hablar mucho más, pero quizá la persona que aprende no es que está aprendiendo cómo sacar las manos o pasar la pelota. Vuelvo a lo de Simon Sinek. ¿Cómo voy a entrenar? ¿Desde el qué o desde el por qué? Entonces, bueno, ahí pueden elegir un buen camino. Y ese camino es de adentro hacia afuera. Entonces, entrenar desde el cerebro, desde la construcción, desde la otra persona es fundamental. Y acá un concepto que me parece muy importante en esto, nada, que lleva ya un tiempo, pero por ahí nos cuesta a nosotros, es que mucha gente entiende, pero aprende únicamente cuando lo siente. Y ahí está otro gran secreto. ¿Lo entienden? Sí. ¿Lo sentís? Cuando lo sentís, lo aprendiste. Y en un rugby situacional, etcétera, son buenos caminos. Y también esta parte nos habla mucho a nosotros de cómo fuimos formados. Ese cerebrito nuestro fueron formateados por entrenadores, por formas, por maneras, por cultura, que no digo que estuvo mal o bien, sino que la evolución que hay en el deporte está relacionado a esto, a la evolución que hay en el pensamiento, en el ser humano y un montón de cosas que nos pasan. Entonces, quedarnos allá para entender los principios, buenísimo. Poder viajar para seguir creciendo y poder aprender, genial. Entonces, esa genialidad tiene que estar puesto en lo que dije, que ser entrenador es un proceso pedagógico. Entonces, no dedicarme a enseñar, como hicieron con nosotros, sino ayudar a aprender. Ayudar a aprender, que es distinto. Entonces, ese enfoque tiene que estar puesto básicamente en una filosofía, ¿no? Por ahí puse algunas cosas que me gustan y que las uso, que generar un buen clima de entrenamiento. Un buen clima de entrenamiento es fundamental. Y por ahí cuando uno dice buen clima de entrenamiento, parece que, o sea, todo es, como se dice acá en Argentina, buena onda. Sí, es parte, o mucha sonrisa, o mucha parte comunicacional del entrenador de dale, dale, vamos, bien, bien, muy buena, que es muy positivo, pero no hay un lenguaje productivo, ni constructivo, ni direccional. Entonces, yo no sé cuánto tiene eso de buen clima. Para mí un buen clima de entrenamiento es cuando la gente, hay un ambiente de aprendizaje, donde todos van a aprender, donde todos buscan aprender del todo. Si ustedes hablan con jugadores, con entrenadores, con equipos exitosos, obviamente se van a dar cuenta de que el lugar es el aprendizaje, lo dijimos en el comienzo. ¿Qué es un buen entrenador? Una esponja, un tipo que aprende. Es un buenísimo entrenador. Y también en eso genera un ambiente ahí hostil, y eso voy a tener que dar explicaciones,
Un ambiente hostil está relacionado a justamente lo que decía antes, ¿no? No hay buena onda, sí, es parte, pero un ambiente hostil es decir, esto es un juego, este juego tiene estos elementos y yo le voy a dar un problema a medida de los elementos y los objetivos y todo lo que dijimos anteriormente. Voy a poner un ejemplo, que lo sé el otro día en una charla. Yo puedo, no sé, en una técnica de recepción de la pelota, puedo decir, bueno, no, la pelota hay que sacar a recibirla con los dedos hacia abajo, los pulgares hacia adentro, de 10, 8, adelante del tronco las manos, puedo dar una explicación que generalmente la hacemos, o puedo directamente patearle una pelota y ver si la atrapa el jugador o no. Y a partir de eso, un ejercicio muy simple, si puede pasar la pelota con una pequeña posesión. Parece como que muchas veces nosotros no generamos un problema, sino generamos la solución antes del problema. Producto, obviamente, cómo fuimos educados, por lo menos desde nuestro lado aquí, que generamos soluciones antes de generar un problema en el entrenamiento. Ambiente hostil no es un maltrato, ambiente hostil no es un vocabulario incorrecto, al contrario, es hacer lo que tengo que hacer. Es poner el entrenamiento desde el lugar del problema, desde el lugar del desorden, como es el juego del rugby, ¿para qué? Para que lograr esas conductas deseadas que me den un orden. No facilitar, sino al contrario, poner, es como le decía el otro día, que es como ir a jugar al fútbol con los amigos. Tenés unos problemas ahí, la pasás bien, pero en algún momento empezás a jugarlo de una manera como para, obviamente, ganar. Creo que todos jugamos para eso. Entonces, bueno, se convierte en problemas bueno, y buscas respuestas. Si me quedo más acá, juego allá, me voy más adelante, más atrás. Entonces, bueno, generarlos de ese lado. Y es muy disfrutable, obviamente, para el jugador. Cuando el tercer punto, preguntas para pensar, está relacionado a algo que está muy de moda, que es el feedback. No digo que está de moda porque está mal, sino porque está buenísimo, pero muchas veces hacemos feedback con muletillas, con cosas que escuchamos y no con una elaboración. El feedback es elaboración. Pregunta para pensar es preguntar con ese traje, al traje a medida, preguntarle a la persona, o sea, realmente generarle una película, generarle un video, generarle algo con lo que está, ¿para qué? Para que la persona piense, para sacarle y extraerle de su cerebro el aprendizaje. Entonces no hacerlo desde mi lado, que le puedo contar toda la historia, como estoy hablando ahora, pero mucho más importante es generar un ambiente y a partir de ese ambiente empezar a hacer extracciones de los jugadores. Ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio tiene este objetivo y estas son las reglas. Juego, ¿y qué más? Juego, punto, no, ganó, perdió, perfecto. Tiempo, feedback. ¿Y qué tal? ¿Cuál era el objetivo? Tal, ¿lo lograron? Sí, más o menos. ¿Qué cosas podría hacer para lograrlo? Mirá, yo creo que si marcamos más pegado acá la formación, si el 2 se abre, si marcamos el canal, buenísimo, vamos a hacerlo con eso. Listo, hacemos la segunda parte, lo implementamos y vemos si eso que están descubriendo funciona o no funciona. Obviamente los vamos guiando, estoy haciendo un ejemplo así muy rápido. Buenísimo, corte, feedback. ¿Y qué tal? Sí, no, buenísimo, porque esa parte sirve y bueno, ahí quizás aporto yo como entrenador o el entrenador ordenadamente sobre la búsqueda del objetivo y la metodología, y a partir de eso un tercer bloquecito, por decirlo de esa manera, donde se puede expresar feedback final y cerramos entre todos. Obviamente a partir de eso hay una gran diferencia en el aprendizaje. En vez de ser lineal, empieza a ser totalmente constructivo, donde hay una extracción y una posición de el entrenador de lograr que la persona aprenda y deja de ponerse a enseñar. Y por ahí los que tienen algunos conocimientos de pedagogía y de neurociencias se dan cuenta que los aprendizajes son mucho más profundos y muchísimo más duraderos. Y por último, como dice Malcolm Gladwell, 10.000 horas. 10.000 horas de práctica. Este autor, en su libro Outliers, que es lo fuera de serie, creo que fue traducido, Sí, habla mucho ¿te gusta ese libro? sí, Es sí, sí. muy interesante. Habla de la repetición, ¿no? Y cómo ponen en este término de 10.000 horas el éxito, ¿no? De bandas de rock hasta artistas o científicos. Bueno, un equipo necesita 10.000 horas. Y por eso les decía que los exitosos necesitan tiempo. Tenemos que determinar cuáles son para nosotros esas 10.000 horas. Así que bueno, por ahí un parte final.
de mi parte, y me voy a volver acá, a mí mismo. Ahí estoy. Así que bueno, un poco eso, y tengo una última cosa para decir, qué cantidad de preguntas. Me tomo un tiempito más en esto del entrenamiento, por ahí si quieren ampliar lo que quieran. También mis creencias y esta filosofía desarrollada me llevó a creer mucho y a implementar mucho el entrenamiento holístico. Soy muy creyente de la holística, de lo indivisible que es el ser humano y lo poco indivisible que es un equipo. Es un sistema complejo, obviamente, por lo que se juega, un deporte situacional, y entenderlo como tal es fundamental. Por eso cosas como la periodización táctica adaptada al rugby es fundamental. Un concepto que cuando salí de la UAR empecé a implementar y con muy buenos resultados, así que se los dejo como para que lo piensen. También la generación de morfociclos patrones en la planificación del entrenamiento, por ahí cada uno puede tener obviamente y debe sus creencias. Yo por ahí dejé de pensar en los macros, en los mesos, en los micros, sino más en tomarme un tiempo para morfociclo, para formar ese modelo de juego, para no quedarme con las palabras, sino para lo que estamos diciendo, con lo que estamos hablando pase, que es un sistema. Y también, por último, las intensidades de los entrenamientos. Nosotros los entrenadores hablamos mucho cuando entrenamos de dale, vamos, fuerza, la última pelota, la intensidad física o más fuerte, la del contacto, y eso es muy de los preparadores físicos, los cuales trabajan dentro de esa holística y todos abrazados y juntos bajo el mismo camino hacia el objetivo. Pero la tercera intensidad, que es la propia del entrenador, que es la intensidad táctica de la tarea. ¿Cuántos problemas les generaron a los jugadores? ¿Cuántas posibilidades tenía? ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas cosas tuvo que solucionar ese jugador en la práctica, en el entrenamiento? Pero muchas veces nos quedamos, lo matamos a palo, que están muertos los jugadores y creemos que fue un entrenamiento, y muchas veces creo que no fueron grandes entrenamientos, porque no lo podemos evaluar desde la intensidad táctica de estas tareas. Fin, Alfonso. Muy bien. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad que a mí me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo. Además también porque en muchas de las cosas que dices, pues me veo un poco representado, sobre todo en esto que has comentado de la periodización táctica, que de hecho es una cosa que en la Federación de Rugby de Madrid usamos, o sea, con el Sí, sí. entrenamiento de los seleccionados. Entonces, pues me gusta que alguien que tiene esos conceptos tan claros y que lo explique tan bien, pues que no lo haya podido explicar a todos, así que muy bien, la verdad que muy bien. Me Sí. parece que... Dime. Yo en mis creencias también, por ejemplo, Argentina es un país muy, como se dice en la jerga, futbolero, o sea, con mucha cultura de fútbol. Yo cuando era niño jugaba al fútbol naturalmente en la calle, como quizás en Nueva Zelanda pueden jugar al rugby. Entonces, por ahí la periodización táctica que viene del profesor Víctor Fradel, que viene del fútbol, bueno, tiene muchas cosas que emparentan a esas creencias y a esas raíces. Entonces, por ahí con buenas bases y buenas raíces se construyen dice cosas muy interesantes. Así que desde la raíz, para nosotros, por lo menos en mis creencias, son hasta que tienen sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, tradicionalmente nos hemos nutrido del entrenamiento de los deportes individuales, pues así ha sido Mm, hasta hace mm. poco. Toda la metodología de entrenamiento se extraía de los deportes individuales y ahora que los deportes de equipo están empezando a generar su propia metodología de trabajo, un poco liderados por el fútbol, porque también al ser el deporte más profesional, pues eso contribuye a que Sí, haya mucha producción científica, haya mucho estudio sobre ello, pues si tenemos a mano una metodología propia de deportes de equipo, como puede ser la periodización táctica o el entrenamiento estructurado de Seirulo, pues lo suyo es aprovecharlo e intentar nutrirnos, como dices tú. sin duda, Alfonso, sin duda. Bueno, ¿te parece que te vaya haciendo algunas preguntas que nos van dejando? Sí, las que quieran, Vale. las que quieran. Lo que sí me estoy admirando que pude hacerlo en una hora, Sí, sí, así sí, que, súper bien. Ha quedado no, redondo. no, es un récord para mí. Hice un gran esfuerzo, es mi problema. Pero Bueno, bueno. pues nos preguntan, por empezar un poco desde el principio, que esta filosofía o esta forma de pensamiento y la filosofía que tú llevas encima tanto de entrenamiento como de juego, cuando llegas a un club,
Si la pregunta es si no coinciden las filosofías, ¿te adaptas o intentas generar un cambio en la cultura del propio club? Sí. O cómo casar ese espacio que puede haber entre la filosofía que tú traes y la filosofía o la tradición que lleva ese club al que llegas. Primero, para mí muy importante es conocer a dónde vas. Si vos vas a un club o, bueno, hay cosas que, qué sé yo, son muy grandes como un seleccionado nacional, tenés que saber a qué lugar estás yendo. O sea, es muy difícil que vos pelees con tu identidad. O sea, tampoco es posible cambiar la cultura desde un lado de la cultura. La cultura se cambia de un lado filosófico y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, es concreta la respuesta en ese sentido. O sea, yo no voy a ir a un lugar que tenga una filosofía totalmente opuesta a la mía. Si tienen algún lazo, alguna relación, es mi lugar. Si no, no. Por ahí yo tengo algunas posibilidades de elegir a veces y entonces elijo por ese lado. Y una de las cosas que a mí me gustan mucho son los lugares donde hay identidad. Me parece que es la característica fundamental. Entonces quiero abrazar y meterme mucho en eso, porque es un poder muy fuerte que tiene un club, una institución, un seleccionado. Con identidad creo que es la condición uno. Ahora, si no coinciden, por ahí yo no estaría dispuesto a dar el paso. Si tienen relación o algún lugar donde ponerse juntos, fantástico, vamos juntos. Y obviamente ahí hay una construcción, ¿no? Vuelvo a decir, la cultura no se cambia desde la cultura, sino se cambia de la filosofía, de lo que hablamos anteriormente, y lleva mucho tiempo. Creo que no todo el mundo está dispuesto a un trabajo de tamaño, de semejante tamaño. Vale, nos preguntan también, cuando has hablado del aspecto aspiracional en el proceso, nos preguntan, bueno, la pregunta es otra, pero yo te la voy a ampliar para que sea un poco más completa. ¿Qué, cómo trabajas o cómo es tu proceder cuando cuando tus aspiraciones no coinciden con las aspiraciones de los jugadores o incluso con las aspiraciones del propio club? Sí. Yo, como ejemplo de eso, me tocó estar en lugares, como te decía, en un seleccionado nacional donde las aspiraciones generalmente van muy de la mano. Muy de la mano porque todo el mundo va a eso, a ser campeón del mundo, a realizarse humanamente y como profesional, y un lugar espectacular. Ahora, en la temática de un club, te encontrás con un escenario distinto, ¿no? Donde mucha gente puede tener la idea de jugar al rugby o de ser su gran objetivo, pero muchas veces no es su gran objetivo, simplemente es un lugar que ocupa, importante o no, en sus vidas. Entonces, yo creo que ahí lo trascendente es la misión, no la sino la misión. O sea, el desarrollo humano dentro de el desarrollo deportivo. Que el desarrollo deportivo le genere una mejora a esa persona. Y es ahí donde lo aspiracional se pueden dar la mano. Vos podés tener un club, a ver, poner un ejemplo, donde hay algunos jugadores que quieren jugar en los Pumas o en la selección nacional y otros 100 que quieren ser un buen profesional, un buen empresario. El camino deportivo te lleva a esa mejora, ¿no? De mejores personas eh, y mejores rugbyistas posibles. Y en ese sentido, hilándolo un poco con la pregunta anterior, em, ¿cómo mantienes el aspecto inspiracional cuando los resultados del aspecto aspiracional anterior no acompañan? Cuando igual no se Sí. están alcanzando las metas, ya no tanto, o ya no solo de resultados, sino incluso de rendimiento, porque hay veces que los procesos tardan más tiempo en implantarse o los modelos de juego tardan más tiempo en implantarse. ¿Cómo mantienes ese aspecto inspiracional cuando la aspiracional no está acabando de cumplirse? Sí, buenísima la pregunta, Alfonso. No sé quién la hizo, pero muy buena. Creo que son los momentos más importantes de las creencias. Creo que son los momentos más importantes cuando los resultados no te acompañan. Porque cuando los resultados no te acompañan es muy fácil traicionarse a uno mismo. Es muy fácil, y está bien también preguntarse por qué. Puse mal el tiempo, puse mal la brújula, la metodología que estamos usando, y ahí donde
el camino ese que hablamos recién de esa filosofía del entrenamiento, del coaching y de todo lo que hablamos antes, necesita la valentía. Por eso dije que cuando uno tiene un sueño grande, tiene que tener un trabajo grande y mucho valor. Entonces son valores no para estar encerrado en lo que yo quiero nada más o en esa creencia nada más, sino sobre todo defender el camino, esperar las 10.000 horas hasta que pase. Y para eso necesitaba un buen capitán de barco, un buen entrenador te ha hecho justamente esa temple de esperar. Mucha gente se quiebra y a la vuelta o ahí el próximo minuto era tu momento, pero nunca lo vas a poder reconocer porque te quebraste antes. Y en el proceso de una temporada en la que siempre existen momentos más altos y momentos más bajos, ¿cómo mantienes en esos momentos altos, cómo es tu forma de proceder para mantener esa inspiración y mantenerla y que la gente no caiga en un relajo y se siga Sí, trabajando? Y cómo también, porque siempre hay momentos de baja forma por bueno, por multitud de cosas, lesiones, lo que sea, cómo en esos momentos, en una propia temporada, cómo combinas esos ciclos o cómo transitas por esos ciclos. concretamente, por ahí, por el tema de ustedes del tiempo, en esta pregunta fundamental, en los momentos buenos, cambiar. Y en los momentos malos, fortalecer lo que tenés. O sea, hacerte fuerte en tus convicciones. Generalmente los entrenadores hacen un camino inverso. Cuando las cosas no vienen bien, bueno, no, cambiemos el equipo, o hay dichos como equipo que gana, equipo que no se toca, algo así escuché. Bueno, yo creo al revés. Yo creo que en las bonanzas son los momentos de creatividad, de probar, de hacer cambios, de desafiarlo, de ir a un lugar con bases sólidas, ¿no? Con buenos principios, pero ¿por qué no? O sea, yo en el partido uno que les contaba recién, cambié el hooker en un Scrum 5 después de 5 Scrum que se habían reseteado en el primer tiempo. Algo que no hace nadie menos en un equipo amateur, porque hay un montón de valores, todo, bueno, nosotros, nada, no tengo por qué no hacerlo dentro de lo que hablé, ¿no? De estructuras, organización, valores, saber del saber hacer. Bueno, dentro de eso, cambiar cuando me va bien, en generalidad, ¿no? No cambiar. Sí, Y no. ser sólido cuando las cosas no vienen mal, hacerme fuerte, cerrar bien las puertas y creer en lo que estamos haciendo y demostrarnos que el camino era ese, 10.000 horas. Perfecto. Y en este sentido, ya para cerrar un poco estas partes de preguntas, que luego, bueno, te haré algunas otras, eh, en todo este proceso que nos estás hablando, ¿cuánta parte de participación o de responsabilidad le das a los jugadores? ¿Cuánta cuota de participación y de responsabilidad? Claro, si participan, pues hay que exigirles también esa, esa, Sí. esa responsabilidad. Sí, para mí, desde el lado de que un entrenador no tiene sentido si no tiene jugadores. El jugador es una cosa del todo del juego y para mí no sé, es mi razón de ser, yo vivo por ello. O sea, y para todo entrenador, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero justamente desde ese ser y desde ese sentido se combinan y por ahí es difícil dar un porcentaje a Alfonso en esa que el entrenador lo está obligado y determinado a generar un marco para que ese jugador, que es el diamante de esto, eh, logre su mejor versión, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en mi filosofía del entrenador, eh, determinaciones como lo que yo les pido al jugador, yo estoy dispuesto a hacer el doble. Si yo te pido, Alfonso, que tenés que entrenar hasta las 8, bueno, yo me quedaré hasta las 10. No dentro de la cancha, Sí, sí. me esforzaré, o si vos vas al gimnasio 3 veces a la semana, yo voy 6, pero no al gimnasio a hacer pesas, sino a cultivarme y a ser mejor entrenador, parte de la filosofía. Y bueno, hemos hablado del entrenador, obviamente, hemos hablado de los jugadores, pero nos están haciendo muchas preguntas o varias preguntas sobre el staff, sobre el grupo de trabajo. Mm. Por ahí, pues, por ejemplo, nos preguntan em, si tienes la posibilidad, cómo haces la selección y la dirección de tu grupo de trabajo, de tu staff de trabajo. Sí, yo, bueno, pocas veces tuve la posibilidad de tener la total elección, ¿no? De hecho, estoy viendo ahí los participantes y, bueno, está una persona que quiero muchísimo, que es Juan Fornaciari,
bueno, que tuvimos, que vos los conocés también Ujú. creo, Juan Pablo Seguro, y bueno, tuvimos la posibilidad de generar para mí uno de los momentos más lindos en eso de staff, ¿no? De poder haber elegido en su momento en el seleccionado juvenil de Tucumán un staff muy completo, muy amplio y con capacidades que eran totalmente complementarias. Entonces ahí donde quiero responder esta pregunta. Pongo este ejemplo, quizá porque lo acabo de ver, pero también esas capacidades complementarias es parte de del trabajo del líder. Buscar gente que sea mejor que vos. Generalmente los entrenadores, o no, generalmente no, hay muchos entrenadores que por ahí no quieren a alguien que sea mejor que vos. Y por lo acabo de nombrar una persona en un momento de mi vida y la construcción del staff como ejemplo, donde en ese staff, bueno, por acá va a ser medio incomprobable, es algo que le pregunten a esta persona, donde todas las personas que estaban dentro de ese staff era mejor que yo, que teóricamente era el head coach. Juan Fornaceri, que lo acabo de nombrar, había sido campeón argentino no sé cuántas veces y yo quería alcanzar esa estrella. Así que venga Juan Fornaceri, juego de backs, sabe más, no sé, un árbitro, Ponce de León, sabe mucho más de reglamento que yo, no sé, Sergio Wild, jefe de cátedra de entrenamiento, sabe más que yo de entrenamiento, y así cada uno. Y bueno, y poder hacer un universo y tengan este, relación y funcionamiento, bueno, ese es mi trabajo, es como un director de orquesta. Y Y ese hay un sería... punto Ay, importante, perdón. Alfonso, que hablando de ese, un director de orquesta, tiene que conocer la partitura fundamental, pero también de qué trata cada instrumento. Y ahí donde viene otro secretito para el entrenador. Vos no le podés dar valor a un psicólogo deportivo si no tenés mínimos conocimientos de psicología deportiva. No le podés dar valor a un tipo metodológico del entrenamiento si no tenés mínimos conocimientos de entrenamiento. No le puedes dar valor a la parte física si no tenés básicos conocimientos de la parte física. Y así en cada cosa y cada rol. Nosotros nos llenamos de gente en el staff, pero no sabemos si falta el violinista, si tengo que bajar a tocar, se para la orquesta. No, baja, no va a ser igual que el primer violín. Pero puede seguir sonando la orquesta porque me toca ocupar ese lugar y también entender desde qué lugar estamos armando esta orquesta. Entonces, eso es fundamental. Por eso digo que es muy importante tener mínimos conocimientos. Si vos me decís hoy, vos conocés de todo, obviamente lo único que sé es que no sé. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver, abro la puerta de psicología y necesito 5 años para recibirme. En mi mente estaría buenísimo. Bueno, vamos por acá. Pero abro otra puerta y está entrenamiento y me voy a la facultad y me quiero morir. O sea, son otros 5 años. Y digo, no, mirá la tecnología que hay hoy, el Game Breaker, todo. Sí, necesito 3 años y voy a ser mejor en eso. Y bueno, no hay tiempo. Entonces, ¿qué cura el tiempo? ¿Qué cura a esa ignorancia? Los mínimos conocimientos. ¿Para qué? Para nutrirte de gente que Ujú. hacen posible ese conocimiento que no te entra en tu cabeza. Si nosotros todos los que estamos acá nos podríamos conectar con un cablecito imaginario, seríamos el mejor entrenador del mundo, seguro. Y esto me has hablado cuando tienes la situación ideal de poder elegir el staff, pero también comentabas que muchas veces eso no ha sucedido. Cuando no pasa eso, y no es que te impongan un staff, sino que tienes que Sí, utilizar los entrenadores que tienes en el sitio al que vas, ¿cómo haces para construir esa idea que tú traes, esa filosofía que tú traes, para que el resto del staff se impregne de ella y puedan ayudarte de la mejor forma posible? sí, sí, yo creo que en esa parte es más como un dicho acción y no palabras. O sea, mostrar con acciones ese interés o esos mínimos o tu conocimiento, entonces despertando con acciones ante el staff como ejemplo de la necesidad de buscar esto, la necesidad de cubrir esto. Una de las cosas que cura ese tipo de staff es que por lo general en esos lugares se conoce el rol. Vos, Alfonso, vas a ser el head coach. Vos, Juan, sos el entrenador de backs. Todos tienen un rol, lo cual está bueno. Vos conocés tu tarea, vos sabés cuál es tu tarea, Ujú. y entonces está bueno empezar no digo que no está mal, la tarea hace el rol, obvio, lo sé, pero está bueno empezar a veces con la tarea, che, de esto que estás encargado vos, ¿qué sabés hacer? ¿Qué sos probo? ¿Qué sos competente? A ver, lo pongamos, y eso hago con mi equipo, lo ponemos en un papelito, lo que nosotros podemos demostrar que podemos hacer. Y a partir de eso también otra parte de esas fichas, donde los lugares donde quiero crecer.
Y esas cosas curan bastante y arman muy buenos staff. Porque no, obviamente nos abren a todo lo que no sabemos y a la necesidad de la otra persona. Y empezamos a respetar el rol de cada uno, empezamos a enriquecer, sabemos cuando una persona es líder, cuando lo tengo que asistir, Por ahí cuando lo entonces, tengo que observar. Por ahí entonces, según lo que estás comentando, lo primero quizás sea que ese entrenador se tome el tiempo de poder incluso repartir las tareas a su staff, porque muchas veces, sobre todo en un rugby amateur como es el nuestro, en el que todos tenemos nuestro otro trabajo, muchas veces nos come tanto el tiempo que no tenemos ni esa pausa de decir, tú te vas a encargar hoy de hacer esto, tú te vas a encargar de hacer esto, y muchas veces ese sería quizás el primer paso, asignar tareas, Sí, asignar roles, dejar a la gente que en su área sea directora, por así decirlo, para comprobar todo esto obvio. que tú has dicho. Sí, yo creo más que asignarme, me gusta más que cada uno tome su responsabilidad. O sea, Alfonso, ¿qué te gusta a vos? Mira, yo me gusta primero esto. O sea, yo voy a empujar siempre a que vos desarrolles una filosofía, siempre. Y después que esa filosofía se haga común al equipo. Para que se haga común, bueno, eso que te gusta tanto, Alfonso, ¿qué cosas podés hacer? Bueno, yo puedo hacer esto, esto. Fantástico. ¿Te podés encargar de eso? ¿Por qué? Porque si yo tengo que evaluarte a vos o tengo que estar vigilando tu tarea, no confío en vos. Entonces, bueno, mi relación es confiar en vos y junto, obviamente, cuando hay disfuncionalidad en el trabajo, nos sentamos y conversamos como en todo trabajo, personalmente o en equipo. Entonces, bueno, en eso está un secretito importante, que la tarea sea mía, o sea, conmigo mismo, o sea, es mi responsabilidad, es lo que a mí me gusta, es lo que yo elegí, y que tampoco tenga un fin, sino que la pueda hacer enriquecer y que si hay otras tareas de interés, ver si yo, Juan, Carlos, Pedro, quién puede ayudarlo a mejorar, ¿no? Pero sí dejar un poco el rol, yo soy tal cosa, sino qué sé hacer, ¿no? Bueno, si te parece, te hacemos la última pregunta para más o menos cumplir un poco los tiempos que habíamos hablado también con los alumnos. Supongo que Sí. la respuesta a esta pregunta seguro que va a ser depende, pero, pero profundizando un poco en ella, eh, ¿cuánto tiempo tienes tú comprobado, según tu experiencia, que te cuesta o que tienes que invertir para implantar esta filosofía o esta forma de trabajar, este proceso, y empezar a ver los primeros resultados? ¿Y cómo se enfrenta ese tiempo que tú necesitas al tiempo que se te puede exigir tanto por los jugadores o por la Mm. directiva? Sí, obviamente es muy amplio por justamente lo que hablábamos, ¿no? De un traje a medida, o sea, desde ese diagnóstico, que habíamos hablado de factores X, características, hacia el objetivo, ¿no? Ese camino lleva un tiempo. Eh, y en ese depende, como decías vos, está entre esto que empecé y esto que quiera lograr. Y la materia prima, obviamente, que entre todos tenemos, no solamente de los jugadores, sino las capacidades que tenemos como staff, tareas, etc. En esa química está el tiempo. Para mí es muy importante, no sé, yo tomo las cosas por temporada, por año. Yo creo que no puede pasar una temporada sin que pasen cosas. Yo considero que los planes son a largo plazo y eso lo entendemos todo y está bien que sea, pero la competencia es hoy. Creo que a mí eso me sirve mucho. O sea, yo está bien, este es el plan, fantástico. Vamos con las 10.000 horas, fantástico. Pero la competencia es hoy. Hoy tengo que ganar. Y ganar no es solamente ganar el partido, sino tengo que ganar a todas estas cosas que les dije a ustedes. O sea, yo me tengo que ganar a mí mismo, tengo que ganar el entrenamiento, tengo que ganar este análisis de video, yo tengo que ganar esta charla. Me levanté para eso, para hacerles útiles, no para que sea hablar tanto, pero sí en que a uno de ustedes le haya sido útil, ya para mí eso, y quizás no necesito 2 años, sino esa determinación de que los plazos son largos, los planes a largo plazo funcionan, pero la competencia es hoy. No me permite levantarme nunca a las 10 de la mañana. Eso para el equipo es bueno. Y para medir eso, estas cositas que te acabo de decir, estos principios son extremadamente importantes. Extremadamente importantes. Mantener el largo plazo, pero competir todos los días. Muy bien. Pues no sé, Bernardo, yo he quedado, como le he dicho a muchos de los ponentes que hemos tenido, yo he quedado encantado por cómo ha quedado el taller. Espero
que también la gente, pues como dices tú, sobre todo, que lo haya aprovechado porque el objetivo un poco es ese, es irnos abriendo puertas, sobre todo en estos momentos que tenemos mucho, que deberíamos tener mucho tiempo para pensar, pues irnos abriendo puertas para reflexionar, ir preparando pues nuestros próximos pasos como entrenadores. Incluso lo que has dicho tú, aún en estos momentos en los que parece que no hay nada que hacer o que hay poco que hacer, pues hay formas de seguir ganando y seguir forjando esa mentalidad un poco ganadora, no siempre en el resultado, que muchas veces igual el problema es que solo se plantean metas de resultados, sino también plantear metas de rendimiento, es decir, qué cosas Obvio. podemos ir haciendo mejor y qué podemos ir ganando para ser cada vez entrenadores más competentes y tener un proceso, un equipo competente, que era un poco el objetivo que te habíamos planteado y que, por lo menos por mi parte, yo he quedado muy, muy satisfecho y desde aquí te vuelvo a agradecer toda la ayuda que nos has dado para este taller. Bueno, la verdad, estoy leyendo los comentarios y agradecerle a cada uno de ustedes, realmente que me hayan escuchado, para mí un placer, les vuelvo a decir, yo mucho tiempo paso ahí también como ustedes, así que valoro muchísimo bueno, que desde ese lugar hayan compartido conmigo, me encantaría estar presencial ahí con ustedes y conocerlo, así que bueno, algún día, Dios quiera, pueda, y bueno, también quedar en disposición de lo que les pueda ser útil por ahí en eso que hablábamos del tiempo. Yo personalmente, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y mucho tiempo involucrado a esto, y así que, pero sí estoy dispuesto para lo que necesiten, así que pueden contar conmigo. Y otra cosa que lo que decía Alfonso también, que parece que tenemos mucho tiempo, yo me di cuenta ahora en las capacitaciones, en todo lo que estoy haciendo en mi club hoy, que la gente por ahí no sé si tiene más tiempo, me parece que tiene menos tiempo porque está llevando cosas cotidianas en la casa, adaptándose al trabajo. Lo que sí me parece que en este momento los que somos deportistas y tenemos por ahí la posibilidad de entrenar o de dirigir gente, nada, tenemos que dar el paso con nosotros mismos de aprender del deporte, ¿no? Con nuestro deporte está muy relacionado a la resiliencia, está muy relacionado a la creatividad, está muy relacionado a adaptarse. Yo creo que cuando salgamos a la calle y volvamos a entrenar, muchas cosas no van a ser la misma. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora debería haber sido un tiempo de esfuerzo para que cuando nos toque podamos ser mejores. Yo estoy en ese camino, o sea, para mí mismo. O sea, yo acá salgo y bueno, tengo que ser mejor y voy a ser mejor para mis jugadores, para mi staff, para todo. Entonces, para eso le tengo que dedicar mucho tiempo a mí mismo, a esto, a la gente que le puedo ser útil, la gente que me es útil también, ese ambiente de aprendizaje, pero sí determinado, determinado a ser mejor y que las cosas cuando pasen no tengan un manual de excusa. No, lo que pasa es que cuando estaba en la cuarentena, sí, sí, bueno, todos sabemos eso. Ahora, ¿qué hiciste en la cuarentena? Claro. ¿Te levantaste a las 10 de la mañana o te levantó a las 6 a tomar mate, café? O has tenido 5 minutos y te pusiste a ser mejor entrenador o mejor lo que sea. Yo creo que por ese lado bien. Así que bueno, les agradezco un montón. Vuelvo a decir, aprecio muchísimo que me hayan escuchado y me pongo a disposición de lo que pueda ser útil. Perfecto. Pues bueno, con esto cerramos este taller. Muchas gracias a todos los que habéis dedicado este ratillo a escuchar a Bernardo. Espero que os haya sido útil y bueno, pues intentaremos buscar temas que sean igual de interesantes y que sean útiles para los siguientes, aunque ya el nivel y el listón se pone cada vez más alto y va a ser complicado, pero bueno, lo intentaremos. Así que un abrazo a todos, muchísimas gracias Bernardo y bueno, pues seguimos en contacto. Bueno, un saludo enorme para ahí, para Juan Pablo. Bueno, ahí lo veo a Raúl también, que lo escuché en una charla, veo varios que andan por ahí que los pude ver, así que bueno, bueno, después conocerlos y seguimos, bueno, conectados, eh, Perfecto, cumpliendo objetivos. eso es, eso es. Y ganando siempre, ganando siempre. Eso Sí, es. sí, sí, Me quedo con obviamente, eso. hay mucho por ganar. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Bernardo. Cuídate y muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Igualmente.